Mi nombre es Andrea Díaz y hoy vengo a hablar sobre la maniobra de inhalación de nitrito de amilo. Entonces, primero, para entrar en contexto, vamos a hablar qué es el nitrito de amilo. Es un líquido inflamable amarillo volátil con color afrutado. Es un fármaco que se utilizó para el tratamiento de la angina de pecho, que producía una dilatación en el músculo liso y también tenía ciertos efectos adversos que consistían en palpitaciones, hipotensión postural y cefalea, que incluso podrían progresar hasta perder el conocimiento. Hablamos un poco de historia, que en 1857 Lauder Broughton y Edinburgh administraron por inhalación de nitrito de amilo, que como los dije antes es un vasodepresor conocido. Entonces, ¿qué pasa? Aplicaron este fármaco en un dolor anginoso en el transcurso de 30 a 60 segundos y tuvo un efecto beneficioso, o sea, un alivio. Pero, ¿qué pasó? Esta acción fue muy pasajera y también fue difícil ajustar la dosis. Acá podemos ver en esta imagen cómo está compuesto químicamente el nitrito de amilo. En esta otra imagen también podemos ver los efectos del nitrito de amilo sobre el pulso. Entonces, acá primeramente, antes de inhalar, esto es una gráfica que se puede ver en el electrocardiograma. En esta otra, después del minuto de inhalar, entonces vemos cómo se va regulando. Y a los 2 minutos después de inhalar, entonces ya están mucho mejor los picos. Bueno, entonces les voy a hablar sobre qué es un soplo. Un soplo cardíaco son sonidos anormales que van a ser originados por vibraciones en el corazón o en las arterias, que es producido por unas turbulencias que van a ocurrir en los vasos sanguíneos. Entonces, la maniobra de inhalación de nitrito de amilo se va a utilizar principalmente para diferenciar entre los soplos sistólico, aórtico y mitrales. La auscultación se va a realizar, que se realiza en el examen físico, se va a realizar antes y después de la inhalación de nitrito de amilo. Entonces, cuando inhala el paciente por 15 segundos, el nitrito de amilo ya va a producir una vasodilatación, una disminución de la resistencia periférica y un aumento del volumen sistólico. Entonces, en esta gráfica vamos a observar fisiológicamente los efectos tempranos y tardíos que tuvo la inhalación de nitrito de amilo. Entonces, los efectos tempranos van a disminuir la resistencia vascular, periférica y un aumento del gasto cardíaco. Entonces va a disminuir los soplos de la insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica, el defecto septum interventricular y la persistencia del conducto arterioso. Y va a aumentar los soplos de la estenosis aórtica. En cambio, en los efectos tardíos va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco y va a aumentar el retorno venoso. Y en los soplos, entonces va a aumentar los soplos de la estenosis mitral, de la insuficiencia tricúspida y la estenosis pulmonar. Toda esta maniobra que va a contribuir al diagnóstico de los soplos. Acá en esta imagen entonces les voy a hablar sobre el efecto que tiene esta inhalación, en el efecto sobre el flujo sanguíneo y el efecto sobre los ruidos cardíacos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hacemos esta maniobra de nitrito de amilo? En el efecto del flujo sanguíneo va a causar una dilatación venosa intensa que va a reducir el retorno venoso a la aurícula derecha. Y el efecto sobre los ruidos cardíacos va a aumentar la intensidad de los soplos de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, la estenosis aórtica y del prolapso de la válvula mitral, que también va a reducir el soplo de la insuficiencia mitral. Bueno, muchas gracias. Acá está la bibliografía.